Una vez más, un nuevo Shabbat. Le damos la bienvenida a Brenda, que nos visita hoy por primera vez. Señor es bueno. Hoy toca una parashá, la cual la leí, la estudié, pero habían dos personajes dentro de la parashá que me llamaron la atención. Y dije, déjame ir a estudiar esta parashá. El problema de las parashá, creo que subí un póster hoy en internet, lo subí en el grupo, bueno, ustedes lo van a ver cuando se conecte. El problema de las parashá, yo puse ahí, ¿no? Que las parashá no son para leerlas en el día de Shabbat. Que las parashá son para estudiarlas diariamente y dejar que la Rúa te hable, que la gente hable. Y después ponerle aquí al pueblo lo que él quiere decirle al pueblo acerca de él. De esa porción, una parashá es una porción de la Biblia. Los hebreos estudiamos la Biblia por porciones. Cada día tienen un pedacito para estudiar. Y así cuando terminan el año, estudiaron toda la Biblia. Nosotros también lo hacemos así. Entonces, la porción de las escrituras que tocó esta semana, tenía ahí adentro dos hombres que los mencionan, las parashá que leí los mencionan. Fulano y mengano, fulano y mengano, fulano y mengano. Y eso fue lo que ya al final me salta a mí. Déjame ver a fulano y a ciclano, a ver quiénes son esta gente que hablan en esta parashá. Entonces yo le titulé a mi parashá de hoy, Bezaleel y Aholiab. Y Aholiab. Dos personajes que están en las escrituras, que no son muy mencionados, su historia no es muy mencionada, ni en lo cristiano, ni en lo apostólico. En este mundo nuestro del hebraísmo son tocados de otra manera. Pero cuando yo me puse a leer la historia de Bezaleel y de Aholiab, a mí me maravilló. Y yo dije, esa es la palabra que le voy a llevar a Betel Shalom y la que voy a subir para las redes respecto a estos dos hombres. Usted puede buscar ahí en la Biblia Éxodo capítulo 35. Éxodo, Shemot capítulo 35, verso 30 al 35. Usted dice amén cuando esté ahí. Cuando yo estaba en la vida pentecostal, a mí se me enseñó, y cuando estaba en lo apostólico también a mí se me enseñó, no sé si a lo mejor usted fue privilegiado y no se le enseñó esto, de que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés 50 días después de que Yeshua Mashiach, o sea, de 50 días después que Jesucristo murió. Y que ahí fue donde un grupo de personas fueron llenos por primera vez del Espíritu Santo. Y se nos enseñó de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre profetas, reyes y sacerdotes, pero que el Espíritu Santo no moraba, no vivía con ellos como con nosotros, porque el Espíritu Santo no fue derramado sobre la tierra hasta en los días de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Yeshua Mashiach. Eso fue lo que se me enseñó a mí, no sé usted, a lo mejor usted tuvo suerte y no se le enseñó eso. Pero la historia de Bezaleel y Aholiab cambia esa doctrina. Éxodo 35, verso 30 al 35. Vamos a leerlo, dice así. Dice así. Y dijo Moshe a los hijos de Israel, mirad, Yahweh ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y los ha llenado de la Ruach HaKodesh en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
para proyectar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en tela, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Oramos. Yahweh, te damos toda rabá, Benchen Yeshua Mashiach. Gracias por tu Torah, porque cada día ella nos trae vida, nos trae recompensa, nos trae revelación. Dichosos aquellos que te conocen en la Torah. Dichosos aquellos que te encuentran en la Torah. Dichosos aquellos que pueden vivir conforme a ella, según ella, para ella y por ella. En el poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, te damos toda rabán. Amén. De modo que parece ser que es verdad que el Espíritu Santo no se derramaba en aquellos días de la misma forma que en estos. Pero no es que no sea así, sino de que los que han sido escogidos de alguna manera para entender el Espíritu Santo, para comprender el Espíritu Santo, para enseñar el Espíritu Santo, lo han hecho tan mal, pero tan mal, que de verdad parece que no funciona así. Dile que a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, dile. Que de verdad parece que no funciona así. Pero no es porque no funcione, sino porque de verdad se enseña mal. Resulta ser que los que han entendido Torah, de repente empiezan a ver en el Espíritu Santo algo diferente completamente a lo que nosotros que habíamos entendido la gracia veíamos. Cuando tú le hablabas a alguien acerca de qué es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida, pastor, ¿cuál es la señal de que el Espíritu Santo está en mí? Entonces, la mayoría de los pastores decíamos, en que hablas lengua, hija. En que hablas lengua, hijo. Si veíamos a alguien predicando elocuentemente, sabiamente, prudentemente, lindamente, poderosamente, pero no hablaba lengua, decíamos, sabe mucho, pero no tiene el Espíritu Santo porque no habla lengua. Si veíamos a alguien que no predicaba sanamente, santamente, prudentemente, buenamente, pero hablaba lengua, decíamos, cuán lleno está del Espíritu Santo. Porque el entendimiento que teníamos nosotros de qué es tener el Espíritu Santo, lo relacionábamos única y exclusivamente al hablar lengua. Después avanzamos un poquitico más y decíamos que por el poder del Espíritu Santo se hacían milagros y resucitaban a los muertos y enseñaban y sanaban a los enfermos, perdón. Y entonces decíamos, eso es un ungido porque tiene señales, milagros y prodigios. ¿Qué tal? Le quiero decir algo. No es que no hay que hablar lengua. Rashaul, el apóstol Pablo decía, yo hablo lengua más que todos ustedes. De hecho, yo hablo lenguas. No es de que estemos ahora discutiendo si el hablar lengua es a decir cosas extrañas o hablar idiomas. No es el tema. No es el tema si el tener el Espíritu Santo
es solamente hacer señales, milagros o prodigios. No se trata de eso. Se trata que la Torá me dice a mí que tener el Espíritu Santo va mucho más allá de lo que es o del entendimiento que tenemos. Nosotros vemos el Espíritu Santo o tenemos la necesidad de ver el Espíritu Santo ahora que estamos en este mundo de otra manera. Dice las Escrituras, dice la Torá. Y a mí alguien me dijo una vez de que en el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu Santo como se habla en el Nuevo Testamento. De verdad que nosotros no hemos leído. Dice las Escrituras que Yahweh llenó con su Espíritu Santo a esta gente en sabiduría y en inteligencia. Hermano, ¿es bueno hablar lengua? Claro que es bueno hablar lengua. ¿Es bueno hacer milagros, señales y prodigios? Claro que es bueno hacer señales, milagros y prodigios, hablar lengua, cantidad y hablar misterio. Pero el Espíritu Santo no se derrama sobre la vida de una persona para eso. A lo menos tenemos que entender hoy que el Espíritu Santo no se derrama en la vida de una persona solamente para eso. Aquí no dice que esta gente hablaba en lengua. Lo más posible es que ni hablaran lengua. Pero sí dicen que eran personas que estaban llenas de sabiduría. Algo que hoy en día escasea mucho. Hoy la sabiduría se pierde del pueblo de Elohim. Hoy en día la sabiduría como que está corriendo de al lado de aquellos que decimos tener a Dios y creer en Jesucristo. O de los que decimos tener a Yahweh, a Hashem y creer en Yeshua HaMashiach. Mientras más miro la casa de Israel, menos sabiduría encuentro. Se supone que venimos huyendo del cristianismo. Porque encontramos falsas doctrinas ahí. Porque no guardaban Shabbat. Porque no guardaban las fiestas. Porque no conocían los nombres correctos. Porque las mujeres no usaban cobertura. Porque los hombres no usan sixió. Y llegamos a este mundo. Y nos metemos en cosas peores. Peores de las que supuestamente estamos viendo. Y cuando tú analizas, lo que está sucediendo es que está escaseando la sabiduría. Está escaseando la sabiduría. Y cuando la sabiduría empieza a escasear, cuando la sabiduría empieza como que a no verse manifestada en la vida de los hombres que predicamos a Yahweh, lo único que podemos entender es que el Espíritu Santo no se está manifestando en ese lugar. No podemos decir que en un lugar se manifiesta el Espíritu Santo porque hablan lenguas, porque me erizo, porque tengo visiones, porque me tambaleo. Todo eso, hermano, si sucede, bueno es. Pero mejor es que se manifieste la sabiduría del cielo. Juntamente con todo eso. La palabra sabiduría que se usa ahí es la misma palabra Jomá. Significa sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia para desarrollar y desenvolver algo. En cierto momento estaba conversando con un médico cristiano, el cual sabe que yo soy cristiano y que soy pastor. Y me hizo la pregunta, de alguna manera,
del problema este de los cristianos que no quieren ir al médico, que no quieren atenderse en el médico. Y yo le explicaba esto precisamente. Yo le decía, ningún médico es médico porque quiere ser médico. Hay una doctora aquí. Ningún médico es médico porque le da la gana ser médico. Todos los médicos son médicos porque el cielo le dio Jomá para ser médico. Yo tengo Jomá para una cosa, pero los médicos tienen Jomá, tienen sabiduría e inteligencia. Todos los médicos, aún los médicos que no son cristianos, tienen sabiduría e inteligencia dada de los Shamaín, porque en ningún otro lado hay Jomá que no sea en los cielos. En el infierno no hay Jomá, el diablo no tiene Jomá, los demonios no tienen Jomá, Jomá tiene a Hashem. Y cuando Yahweh escoge a alguien para un servicio, cuando Yahweh escoge a alguien para un ministerio, cuando Yahweh escoge a alguien o determina a alguien para hacer una obra sobre la tierra, lo primero que Yahweh manda sobre esa persona es Jomá para hacer eso. Porque sin sabiduría no se puede hacer nada sobre la tierra. Nadie puede ser médico sin sabiduría. La diferencia entre un médico y otro es cómo usa esa Jomá. La diferencia entre un pastor y otro es cómo usa esa Jomá. La diferencia entre un maestro y otro es cómo usa esa Jomá. Hablaba ayer con alguien, estuve por casi 2 horas predicándole el evangelio de esta perspectiva. Y cada cierto momento decía, así sí entiendo. Así sí entiendo. Un hombre que es sabio en algo, maestro, conoce a Jesucristo por medio de los testigos de Jehová. Y yo le explicaba la posición de este mundo. Y una de las primeras cosas que yo le decía era que en la congregación de Israel, esta o cualquier otra congregación de Israel, donde quiera que se encuentre, lo primero que tiene que suceder es que el maestro, el pastor, no defiende su teología. Ningún médico puede defender su teología médica. Todos los médicos van a ir a lo que la ciencia demostró acerca de la especialidad que... Yo conocí un médico bueno, buenísimo, gran médico, bautista, pero de repente se mete a pentecostal. Y él aprendió en lo pentecostal que no se podía confesar cosas malas. Y de repente le dio porque le metía el tubo por la boca para adentro de la gente y veía el cáncer ahí, lo veía. Y decía, usted no tiene nada, usted está sana. Usted se puede ir para su casa, usted no necesita nada, usted está sana. Yo la declaro sana en el nombre de Jesús. Y la gente empezaron a morirse de cáncer. Le dijeron que en el nombre de Jesús resucitaban los muertos. Y empezó a bajar a la morgue. Y se le paraba delante a los muertos a darle órdenes para resucitar y ninguno resucitó. Entonces, de repente empiezan a llegar reportes de gente, pacientes de que se morían de cáncer, que estaban reportados como que no tenían cáncer. Y la familia dando bateo, ¿cómo se murió de cáncer si tú dijiste que no tenía cáncer? Y de repente lo empiezan a observar y lo descubren en la morgue dándole orden a los muertos para que resucitaran. Terminó loco, enfermo de los nervios. ¿Por qué? Porque confundió la Jomá que se le había dado, la sabiduría que se le había dado como buen médico que era en su especialidad. La confundió con un proceso de fe
la cual nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero lo peor de esto es que esto está pasando también en las iglesias. Estos dos hombres, Bezaleel y Aholiab, fueron dos hombres escogidos por Hashem para hacer toda la obra del tabernáculo y para inventar e ingeniar y proyectar, o sea, proyectar todo lo que venía del cielo a su mente para que esa visión que estaba en ellos poderla llevar a la realidad. Fueron ellos los que tallaron los malaj que están sobre la tapa de la propiciación. Fueron ellos, porque les fue dado sabiduría para hacer con el oro, con la plata y con el bronce, ¿qué cosa? Lo que ellos veían hacer en el cielo, en los shamaín. De modo que la jomá, la sabiduría y la inteligencia que tenían estas personas, tenían jomás, tenían tebuná y tenían yadá, conocimiento, inteligencia, sabiduría y ciencia. Pero fíjate que ellos no eran dos personas que decían, vamos a ser un ángel. Y yo quiero que tú te metas en esto, porque el tabernáculo es sombra de lo que había de venir. El tabernáculo nos tiene que decir algo a nosotros hoy, que somos hombres y mujeres que tenemos Yeshua Mashiach, estamos bajo la gracia. En el caso de nosotros, bajo la gracia que guardamos la ley, aunque nos dijeron que era imposible, pero nosotros somos testigos que sí es posible. El tabernáculo nos está diciendo algo. Estos dos hombres no eran dos hombres que decían, vamos a hacer un ángel. Y el otro, vamos a hacer un ángel, vamos a hacer un malá. Bueno, y vamos a hacerlo así de esta manera, y vamos a hacerlo así de esta manera. Ese no era el caso de ellos. A ellos se les mostraba desde los shamaín cómo debía ser el ángel. ¿Qué dimensión tenía que tener? ¿Qué posición tenían que tener? ¿A qué altura tenían que estar? Y ese ángel tenía que quedar exactamente como lo decía ¿quién? Yahweh. Ellos no podían llegar y decir, bueno, Yahweh dijo que el ángel estuviera de rodillas con las alas hacia adelante. Pero a mí me parece que se ve más bonito, y ojalá que usted esté entendiendo esto que le estoy diciendo ahora. A mí me parece que se ve más bonito un ángel parado, con las alas abiertas, con los brazos puestos aquí y bien fuertotes, mirando hacia el cielo, o mirando hacia allá, o mirando. Ellos no interpretaban, ellos obedecían. Hay una diferencia muy grande entre los pastores, los maestros y los ministros, que hoy quieren interpretar más la Torá que cumplirla y obedecerla. Y eso está matando a Israel. Eso está destruyendo a Israel. Queremos interpretar Torá más que cumplir Torá. A ellos les dijeron, cose las cortinas de esta manera. Y ellos no decían, no, pero yo soy sastre. A mí me parece que es mejor hacerle un borde por aquí, un borde por allá. No, Yahweh les dijo a ellos, cose la cortina de esta manera, y ellos iban y cosían la cortina de esa manera. El resultado final de que estos dos hombres hicieran todas las cosas tal y como Yahweh decía, es lo que hizo que sobre el tabernáculo descendiera la gloria de Hashem. Dale una alabanza al Rey por eso.
La gloria de Hashem no llega a un lugar porque alguien haga algo o diga algo o manifieste algo. La gloria de Hashem se manifiesta en un lugar porque las personas hagan lo que está escrito que hay que hacer. Sencillo y llanamente. Pero ahora hay algo que a mí me maravilló de esta historia. Estos dos hombres estaban tallando el ángel, cosiendo las cortinas, haciendo las basas de bronce, haciendo el arca y haciendo toda obra primorosa, según la sabiduría, la inteligencia y el poder que le había dado ¿quién? Yahweh. Pero lo que me maravilla de esto es que todo lo que Yahweh le dijo a estos dos hombres, Bezaleel y Aholiab, coincidía exactamente con lo que ya él le había dicho a Moisés. Ellos no dijeron, Moisés, ya lo que... Ay, papá. Ellos no dijeron, Moisés, sí, a ti Dios te digo eso, pero nosotros no estamos obligados a guardar lo que tú dices, Moisés. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Por lo demás, hacemos las cosas como el Espíritu Santo nos ha dicho y nos ha inspirado. El problema es que lo que yo veo aquí, que el Espíritu Santo le dijo a estos dos hombres, era exactamente lo que Yahweh le había dicho a Moisés. De modo que no es lícito coger el Espíritu Santo para contradecir a Moisés. No hay autorización. El Espíritu Santo, lo cual es el Espíritu de Dios, lo cual es la Ruach Kodesh según el entendimiento que tenemos hoy, nunca va a contradecir lo que Yahweh le dijo a Moisés. Por años nos sometieron, por años nos subyugaron, por años nos pusieron bajo un yugo de desobediencia por orden del Espíritu a las palabras que Yahweh le había dicho a Moisés en el monte. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora tenemos al Espíritu Santo. Pero Bezaleel y Aholiab tenían el Espíritu Santo. Habían sido llenos. Y recibieron orientación, sabiduría, inteligencia para hacer lo que ya se le había revelado a Moisés. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Le quiero revelar algo. Y con esto quiero pasar a orar. Miren lo que dice las Escrituras. Éxodo capítulo 40. Dice así. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Verso 33 dice, así acabó Moisés la obra. ¿Qué hizo Moisés? Acabó la obra. Mientras Moisés no había acabado la obra, Yahweh venía y se paraba, ¿a dónde? A la puerta del tabernáculo. Dice el verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas.
Yahweh no se metió en el tabernáculo hasta que Moisés no lo terminó. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Yahweh no puede entrar a un lugar donde su diseño no está establecido. Yahweh no entra en un lugar donde su diseño no está siendo observado. No quiere decir de que Moisés no hablaba con Yahweh. Moisés hablaba con Yahweh. No quiere decir de que Moisés era un impío. Moisés era Kadosh. No quiere decir de que Moisés era un endemoniado. No. Quiere decir de que Yahweh está esperando que en la vida de cada israelita se termine de elegir la obra del tabernáculo y cada cosa en nosotros sea puesta en su lugar para que Yahweh ya no hable más con nosotros desde la puerta, sino que se meta, ponte en pie. Yahweh quiere meterse en la vida de cada un israelita. Yahweh quiere meterse en la vida. Muchas veces decimos que Yahweh está dentro de nosotros y no hacemos lo que Yahweh dice que tenemos que hacer. Porque tenemos esa sensación de que nos habla. Tenemos esa sensación de que nos dice. Tenemos esa sensación de que lo sentimos. Pensamos y creemos que Él está dentro de nosotros sin darnos cuenta de que nos está hablando a cierta distancia. Porque nos ama. Porque nos escogió. Porque nos dio espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, de conocimiento. Pero Él está esperando que nosotros finalmente terminemos de hacer en nuestra vida la obra del tabernáculo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Empieza a adorar al Rey. Canta eso, Bárbara. Canta eso. Empieza a decirle: Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Y pídele a Él: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Hosana al Rey. Padre, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos guardes. Te pedimos que nos enseñes, papá. No queremos hacer la obra de los hombres. No queremos enseñar la doctrina de los hombres. No queremos enseñar doctrinas denominacionales. Queremos enseñar tu diseño. Queremos enseñar tu revelación. Esa revelación, esa Torah que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestros caminos. Esa revelación y esa Torah que es sanidad a nuestros huesos. Esa revelación y esa Torah que es poder. Ayúdanos, papá. Te amamos, te amamos, te amamos. Abre tus labios, no detengas tus labios. No detengas tus labios de adorarle. Poderoso eres. Poderoso eres. Poderoso eres. A tu nombre sea toda la gloria. A tu nombre sea toda la honra. A tu nombre sea todo el poder. Toda la alabanza. Aleluya. Santo.